compartimentos. Uno, que son los túbulos seminíferos, donde va a ocurrir todo el fenómeno de la espermatogénesis, y el intersticio o el tejido intersticial, que va a contener a las células de Leydig secretoras de testosterona. En general, miren que los túbulos seminíferos van a constituir la mayoría del peso del testículo, casi el 90%. Y el tejido intersticial pues va a ser esa membrana de tejido conectivo que va a llenar esos espacios entre esos túbulos seminíferos, y ahí es donde va a encontrar su nicho, donde van a vivir las células de Leydig, ¿sí? O células intersticiales. Esto pues ustedes ya lo conocen, ya saben cuál es la distribución del túbulo seminífero, etc. Aquí no hay nada como de nuevo. Muy bien. Entonces, en definitiva, las células más abundantes en el tejido intersticial pues van a ser las células de Leydig, pero también ahí en ese tejido intersticial vamos a encontrar sangre, vasos linfáticos para el transporte de esas hormonas y de los testículos, ¿cierto? Para que puedan salir al torrente sanguíneo. En cuanto a la acción de las gonadotropinas, los testículos también van a estar separados en compartimentos. Las proteínas o los receptores para FSH van a estar localizados de forma exclusiva en los túbulos seminíferos, específicamente en las células de Sertoli, mientras que los receptores para LH van a estar situadas exclusivamente en las células de Leydig, o sea, en el intersticio. Entonces miren que ahí también hay una separación. Y entonces, esto va a dar como resultado que las células de Leydig van a ser estimuladas de forma exclusiva por la LH, pero no por la FSH. Y la espermatogénesis va a ser estimulada de forma exclusiva por FSH, más no por LH. Pero ojo, esta sencillez de esta división es una ilusión, pues esos dos compartimentos van a tener interacciones entre sí de formas complejas, eso lo vamos a ver más adelante, pero esta división que hacemos teórica es más para entender un poquito mejor cómo funciona el sistema. Entonces, lo que se ha visto es que cuando nosotros castramos a un animal, ¿qué es castrar? Darle los testículos. Efectivamente, hacer una orquidectomía, ¿cierto? Bilateral. Esto va a dar como resultado la elevación de las dos gonadotropinas. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que se elevan las dos gonadotropinas, la LH y la FSH? Porque no hay quien las reciba. ¿Cómo así? Pues bueno, no, más bien por la retroalimentación negativa. Como no hay, ¿Cómo así? A ver, explícame, no entiendo. como no hay quien las reciba, o sea, no se está produciendo, por ejemplo, la testosterona. Ajá. Entonces, pero ya la hipófisis sensa eso y manda a producir más. ¿Será que es la Como para hipófisis la que lo sensa? ¿Cuál es el centro regulador del eje hipotálamo hipófisis gonadal? bueno, primero por allá, en el hipotálamo. Exactamente. ¿Sí? Y entonces eso, justamente como lo decía el compañero, esto demuestra que las hormonas secretadas por los testículos van a ejercer un control en esa secreción de gonadotropinas mediante el efecto de retroalimentación negativa. De hecho, si nosotros a un animal castrado le suplementamos testosterona, puede que la LH regrese a niveles normales precastración. Sin embargo, la FSH no va a estar disminuida, ¿cierto? Y este es un ejemplo clásico de esa retroalimentación negativa. La LH estimula la secreción de testosterona por parte de las células de Leydig y la testosterona inhibe esa secreción hipotalámica e hipofisiaria de LH. Pero miren que la cantidad de testosterona que es necesaria para suprimir LH no obligatoriamente va a ser necesaria para suprimir la elevación de FSH postcastración. De hecho, se ha visto que en ovejas y en toros va a haber un péptido hidrosoluble que producen los túbulos seminíferos, específicamente la célula de Sertoli, que va a ser la inhibina. ¿Cuál es la acción de la inhibina? FSH. Disminuir la secreción de FSH, ¿desde dónde? Desde los testículos hasta la hipófisis. Exactamente. Bloquea la secreción de FSH a partir de la hipófisis. ¿Listo? Entonces, esos túbulos
los túbulos seminíferos de los seres humanos también producen inhibina, la cual va a inhibir, valga la redundancia, la secreción de FSH en varones. Y también sabemos que en los ovarios va a haber producción de inhibina, donde va también a funcionar como un factor regulador paracrino y además como un factor regulador a nivel hipofisiario para la secreción de FSH. Ok. Entonces sabemos, y esto ya lo hemos visto, que el cerebro va a tener varios receptores de testosterona y que es un órgano blanco para esta hormona. De hecho, recordemos que en el primer trimestre esa secreción de testosterona por parte del testículo fetal es fundamental para la masculinización cerebral y de los conductos internos, ¿sí? Pero los efectos de la testosterona, como por ejemplo esa secreción, la supresión de la secreción del LH, parece ser que no son directamente mediados por testosterona, sino más bien por sus derivados que se producen a nivel de las células cerebrales. Entonces miren cómo la testosterona va a ser convertida en la 5-alfa reductasa, por la 5-alfa reductasa más bien, en dihidrotestosterona, y esta dihidrotestosterona también puede ser modificada por otras enzimas en andrógenos 5-alfa reducidos, como el 3-alfa-diol y el 3-beta-diol, pero pues esto realmente no es importante. ¿Qué es importante acá que vean? Es importante que veamos que esta es la testosterona, por acción de la 5-alfa reductasa se convierte en dihidrotestosterona, pero por acción de la aromatasa, veanla acá, se va a convertir en 17-beta-estradiol. Y vean los cambios que hace la enzima. Corta este enlace aquí con este grupo metilo, ¿sí? Sale y corta este doble enlace con oxígeno y me deja una conexión con un grupo hidroxilo y me crea este anillo aromático, ¿cierto? Que es característico del 17-beta-estradiol. ¿Sí vieron la diferencia? Miren que aquí tenemos un solo enlace doble, ¿sí lo ven acá? Y aquí tenemos otro enlace doble que me está formando este grupo éster. Pues la aromatasa entonces corta este doble enlace, me hace una unión con un grupo de hidroxilo y me genera dobles enlaces en este anillo para formar lo que se conoce como el anillo aromático. Eso es, por eso se llama la aromatasa. Y esa es la diferencia básica entre la testosterona y el 17-beta-estradiol o simplemente el estradiol. ¿Queda claro? Profe, Hola. me acordé de una pregunta que yo tenía de la clase. Usted comentaba que pues, los hombres comienzan muy tarde, bueno, no muy tarde, pero comienzan tarde su Más tarde. desarrollo, más tarde, Sí. su comienzo de pubertad y todo eso. O sea, Sí. ¿es porque tienen que hacer ese proceso de aromatización para poder comenzar? ¿O por qué? Muy buena pregunta. Exactamente no sé. Exactamente no sé la razón. Pero tiene lógica pensar que es posible que el proceso en los hombres sea un poquito más lento porque justamente tiene que hacer esa conversión. Pudiera ser. No lo sé. No estoy seguro. Ahí sí no lo sé, pero tiene buena lógica lo que planteas. Ah, listo. Ok. Ok. Entonces, lo que decíamos, miren que en el cerebro la testosterona tiene la capacidad de convertirse en estradiol y justamente es porque las neuronas a nivel cerebral tienen aromatasa, ¿cierto? Y entonces miren que aunque en general se considera que el estradiol es un esteroide sexual femenino, el estradiol es un compuesto activo en la fisiología masculina. Y parece ser, lo que explica este funcionamiento, es que las neuronas y, por ejemplo, los huesos tienen receptores para andrógenos. Una vez entra en la célula, en el citosol, ahí hay aromatasa. Esa aromatasa entonces va a convertir la testosterona en estradiol y ese estradiol parece ser el que va a tener receptor a nivel nuclear para poder ir a hacer sus efectos, o sea, para que se expresen o se inhiban cosas. ¿Sí? O sea que si somos estrictos, el efector final de los efectos masculinizantes de la testosterona no es la testosterona misma, sino el estradiol, que suena bastante paradójico, ¿o no? Horrible.
Sí, es bastante paradójico. Okay, sí. Listo. Ok. Y pues bueno, esto ya lo sabemos, que el estradiol se va a formar a partir de la testosterona por el efecto de la aromatasa. ¿Listo? Entonces, como decíamos, este efecto o esta acción se le conoce como aromatización, ¿sí? Y es la adición o la formación de ese anillo aromático que yo les mostraba, esos 3 dobles enlaces que se forman ahí en ese anillo, ¿sí? Y que me van a hacer una diferencia completa entre lo que era la testosterona y lo que ahora es el estradiol. ¿Listo? Entonces, ese estradiol formado a partir de la testosterona en el cerebro, como les venía diciendo, entonces va a ser necesario para la retroalimentación negativa, ¿cierto? De la testosterona sobre el eje de la LH. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a nivel del hipotálamo hay neuronas que tienen receptor para testosterona y que van a tener en su interior aromatasa. Entonces, cuando llega esa testosterona, se convierte en aromatasa y esa, se convierte en aromatasa, no, por acción de la aromatasa se convierte en estradiol y ese estradiol va a ir al núcleo y va a estimular o va a suprimir la secreción de GnRH. A suprimir. Por supuesto, va a suprimir. O sea que le va a decir al gen de la GnRH, exprésese o no se exprese. Milo. Ya. Entonces, le va a decir al que no se exprese, ¿cierto? Acuérdense que dentro del núcleo nosotros podemos estimular o suprimir la expresión de un gen. En este caso lo suprimiría. Interesante, ¿sí o qué? Ahora, chicos, miren que hay algunas diferencias en los cerebros de los animales machos y hembras y en los cuerpos de machos y hembras, ¿cierto? Por ejemplo, en los desarrollos de algunas partes del cerebro más en algunos machos que en algunas hembras y viceversa. Esto yo sé que va en contraposición con el discurso feminista, en el sentido en que dicen que nosotros somos iguales en todo, y eso no es cierto. Fisiológicamente y anatómicamente tenemos diferencias. Ahora, eso no quiere decir que, por ejemplo, en oportunidades de trabajo, en igualdad de salarios, en igualdad de consideraciones sociales, pues debemos ser iguales. Pero, por ejemplo, ustedes han escuchado en estos días noticias de mujeres trans participando en deportes de mujeres. ¿Qué está pasando ahí? Chicos. No, profe, no he escuchado, pero pues yo digo que eso es muy descarado de su parte. ¿Por qué? Profe, porque es que aunque sea una mujer trans, ellos van a tener, digamos, cosas diferentes de hombres, digamos, su fuerza. Entonces eso es como si fuera un juego mixto y no solo femenino. Exactamente. Justamente eso mismo creo yo, Verónica, y justamente por eso yo pensaría que debería existir, así como existe una liga de fútbol masculino, una liga de fútbol femenino, debería existir una liga de fútbol trans, en el cual se puedan medir con sus propias habilidades, porque está claro, nació como con un cuerpo masculino y que tiene fisiología masculina. Y que obviamente eso le da ventaja competitiva comparado con mujeres naturales. Entonces, sí se ha visto pues que hay alguna dificultad ahí con eso, y yo pienso que eso es una cosa que se tienen que replantear en aras de justamente, no solamente es un problema de igualdad, sino es un problema de equidad, ¿cierto? No es equitativo poner mujeres trans ante las mujeres trans tendrán ventajas competitivas, y eso es como si pusieran a jugar un equipo masculino contra un equipo femenino. Obviamente,
el equipo masculino tendrá mejor desempeño físico-atlético, pues porque son hombres. Y la testosterona pues nos da mayor ventaja evolutiva desde ese punto de vista, desde la lucha, desde la competición. ¿O ustedes qué creen? A ver, chicos. Sí, profe, porque van a tener más fuerza, pues por la fisiología. Ajá. Aunque Ok. Pero, también profe, es si una una mujer, problemática. ¿Cómo? Espere, de a una. Espere que creo que me hablaron varios al tiempo. A ver, ¿qué? profe, ajá, pero si hubo una mujer trans que logró su proceso a Ajá. tiempo, muy temprano, antes de comenzar Ujú. la pubertad, pues podría como hacer parte, ¿no? Porque no logró como tener las características de un cuerpo masculino así como mucho. Pero mira que habría que mirar demasiados asteriscos, o sea, habría que mirar demasiados peros. Y eso es muy difícil de demostrar desde el punto de vista de pruebas de rendimiento. Entonces, yo pensaría que lo mejor es que tengan su propia liga, ¿cierto? Que puedan competir en sus propias. Así como existen Juegos Paralímpicos, ¿cierto? Para las personas discapacitadas, pues que existan Juegos Trans. Sí, también profe, me acabo de acordar que hay una investigación que dice que hasta la leche materna cuando se tiene un niño es muy diferente y trae muchísimas cosas que no trae la leche de la mujer, entonces ya ahí también comienza a ser muy diferente. Claro, entonces, justamente por eso pensaría yo que lo mejor es eso, que les creen su propia liga. Y eso no es una forma de discriminación, por el contrario, es una forma de inclusión, tomando en consideración sus diferencias individuales. Profe, pero, o sea, me parece muy descarado, pero como está, digamos, el mundo ahora, ya se va a formar pues tremendo peo porque van a decir que es que las están excluyendo, porque las van a tratar como si fueran entonces algo raro, que yo no sé qué. Entonces esa es como la problemática que se ve, que no lo ven como algo normal o algo bueno, sino que lo ven como que los están excluyendo. Pero Pero, eso mismo dirían, por ejemplo, los atletas paralímpicos. Entonces déjenos competir con los atletas normales, ¿sí? Y tú ves que los Juegos Paralímpicos, la gente es muy feliz cuando se gana su medalla paralímpica, porque hay un reconocimiento de su diversidad funcional. Y en este caso sería un reconocimiento de la diversidad sexual. Tú tienes razón en que es posible que, que haya discusiones al respecto. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero el argumento que habría que darles es ese. ¿Quién iba a hablar? profe, yo decía que el mismo hecho de hacerles una liga para ellos Ujú, mismos sería ujú. inclusión también, ¿no? Claro, es que eso mismo es lo que yo digo. Los reconocemos como seres de esta sociedad y les creamos una liga para que ustedes puedan competir bajo las mismas condiciones, bajo las mismas reglas. Porque es que ponerlas a competir, por ejemplo, a las chicas trans, ponerlas a competir en una liga femenina es absolutamente desigual. Es completa y absolutamente desigualitario. Pues, profe, igual sería mejor crearles una liga a que las estén rechazando, pues por eso en algún deporte, pues porque me Claro, imagino que las deben de rechazar, pues por esas razones. por supuesto, estamos de acuerdo. El año pasado, sí fue el año pasado, hubo aquí en Colombia un peo, el año pasado, el año antepasado, no recuerdo, porque una niña de 12 años, sí, era como de 12, 13 años, quería jugar en una liga masculina. Y pusieron hasta tutela y toda la cosa, que porque le estaban violando sus derechos, que porque ella quería competir en la liga masculina. ¿Qué creen ustedes? Que donde la dejen la vuelve mierda. Básicamente. Volvemos a lo mismo, es que las capacidades físico-atléticas de un niño de 13, 14 años, comparado con el de una niña de 13 o 14 años, son muy distintas. Si a esa niña le mete un cargazo, si a esa niña le mete uno el pie duro, ¿qué va a pasar con ella?
No, pues la mandan a volar. La va a lastimar, la va a lesionar. ¿Cierto? Entonces, ni los hombres van a poder jugar a todo su potencial, ni ella va a estar segura. ¿Sí? Entonces, equidad no significa ser igualitarios. Porque es que no garantizar igualdad no obligatoriamente garantiza que haya equidad. No sé si me hago entender. Profe, Hola. voy a curvear un poco A ver. y le quiero hacer una pregunta. Dime. Aunque, pues no sé, le voy a hacer la pregunta a ver qué dice. Aunque no es un deporte, pero con respecto a lo del Miss Universo que ya se presentan trans y todo, ¿usted qué piensa? Yo pienso que es válido. Yo pienso que es válido porque aquí lo que estamos comparando son características físicas. Y si nos ponemos estrictos, casi todas las mujeres que van a esos concursos se han metido cuchillo por alguna parte. Se han hecho alguna cosa que les ayude a mejorar su aspecto físico. Quedará ya a merced de los jueces si deciden que ese es su modelo de belleza y que ese puede representar un modelo de belleza femenina. ¿Sí? Pero aquí no estamos midiendo capacidades atléticas, no estamos midiendo capacidades fisiológicas, aquí simplemente estamos midiendo aspecto, lo que se ve. Y en eso tienen posibilidad de competir. Habrá hombres a los cuales les gusten más el aspecto de las mujeres trans, que puede ser un aspecto un poquito más fuerte, más rudo, qué sé yo. De hecho, hay hombres heterosexuales que les gustan las mujeres trans. Incluso que les gustan las mujeres trans no reasignadas, sin cirugía, que les gustan las mujeres trans con pene. Y eso sí tiene que ver con un gusto individual. ¿Es más normal el que les gusten las mujeres trans al que les gusten las mujeres no trans? Eso no lo puede definir nadie. ¿O tú qué opinas? Pues no, profe, yo digo que hay más que todo se dañó desde que dejan a todas individualmente, si es trans o no, tener cirugías, porque es que pues, o sea, no gana la más bonita, sino la que mejor mano tenga el cirujano. Y pues, o sea, y aparte de eso, pues también crean unos estereotipos que no son, entonces, pues no, yo no voy con eso. Eso es harina de otro costal. Pero lo que te digo es que en este caso, si hay posibilidad de competir en unas condiciones más o menos iguales. Diferente a si yo pongo a competir por fuerza o por habilidad a un hombre versus una mujer. Habilidad atlética. Son dos cosas muy diferentes. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces, se ha visto, por ejemplo, en ratones machos que este efecto del estradiol se necesita para el desarrollo de la conducta sexual masculina, de la territorialidad y de la agresión, que básicamente son comportamientos típicamente masculinos, típicamente del macho, ¿sí? Y esos efectos de retroalimentación negativa de la testosterona y de la inhibina, entonces lo que van a ayudar es a mantener una secreción constante o relativamente constante, o sea, no cíclica, de gonadotropinas en los hombres, y esto da concentraciones más o menos constantes de andrógenos por parte de los testículos. Y esto lo que hace es que se contrasta con la secreción cíclica de gonadotropinas y de esteroides ováricos en las mujeres, que lo vamos a ver más adelante. Es una diferencia fundamental en la fisiología sexual masculina y femenina. ¿Cuál es? ¿Cuál pueden decir ustedes que es una diferencia fundamental en la secreción de gonadotropinas en hombres y mujeres? A ver, chicos. Digamos que el tiempo en el que se segrega esta hormona, porque es que en el hombre puede estar segregándose constantemente, mientras que la mujer tiene como un ciclo para estar segregándose. Exactamente, es constante, es cíclica, perdón.
Y otra diferencia importante es que las mujeres van a experimentar un cese brusco de la secreción o del trabajo gonadal, ¿cierto? De esa producción hormonal gonadal durante la menopausia, mientras que en los hombres esa secreción es más o menos constante y va a disminuir de forma gradual, pero en grados variables en diferentes hombres. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que la famosa andropausia, a diferencia de la menopausia, que sí es una regla, la famosa andropausia no es una regla en los hombres y de hecho el término está mal utilizado, ¿cierto? Lo que los hombres hacemos es un hipogonadismo, ¿sí? Secundario a una disminución de la función del testículo, de la disminución de producción de testosterona y además a un aumento de la producción de globulina o de proteína fijadora de andrógenos en sangre, que lo que hace es que haya menos testosterona libre y si hay menos testosterona libre, pues tiene menos efecto biológico. Entonces, como decíamos, esa disminución de la secreción de testosterona no es debido a la disminución de la secreción de gonadotropinas. De hecho, las gonadotropinas están elevadas, ¿cierto? Porque hay menos retroalimentación negativa, obviamente porque están disminuyendo las concentraciones de testosterona. O sea, aquí lo que pasa es que el hipotálamo mira a ver cómo están trabajando las gónadas, se da cuenta que no están trabajando, que no están produciendo suficiente testosterona, él aumenta GnRH, aumenta LH y abajo no hay respuesta y entonces eso sí sigue aumentando y aumentando. Por eso aumentan tanto la hormona liberadora como las gonadotropinas. Esas concentraciones de testosterona van a disminuir de forma lenta en los hombres a partir de la segunda década de la vida y en general van a alcanzar un estado de hipogonadismo que está definido como concentraciones de testosterona por debajo de 300 nanogramos por mililitro alrededor de los 70 años, o sea, en la octava década de la vida. Y además de la edad, hay otros factores que reducen las concentraciones de testosterona, como son el sedentarismo, la obesidad y algunos medicamentos. Esas concentraciones bajas de testosterona van a llevar a que haya una disminución de la masa muscular y de la masa ósea, o sea, se pierde tejido óseo y se pierde tejido muscular. Por eso es que los viejitos en general son más aguaditos comparados con un pelado de 20 años. O sea, uno toca un pelado de 20 años y cómo se sienten los músculos. En ustedes, por ejemplo, ¿cómo siente uno los músculos? Ah, chicas, ustedes que le agarran los brazos al novio, ¿cómo lo sienten? Firme, pero. Se sienten firmes, ¿cierto? Y en cambio ustedes le agarran el brazo al abuelito y ¿cómo lo sienten? Todo suavecito. Son suavecitos, son blanditos, ¿cierto? Y justamente eso es debido a esa disminución de la testosterona que es fisiológica y que hace que uno vaya perdiendo masa. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de algunas de las funciones endocrinas de los testículos. Entonces, la testosterona va a ser, pues, obviamente, el principal andrógeno que produce el testículo del adulto y esta hormona y sus derivados, que son los andrógenos 5-alfa reducidos, pues van a intervenir con el inicio del mantenimiento de los cambios puberales. Recuerden que a los andrógenos a veces les llaman esteroides anabólicos y recuerden entonces a los individuos que se inyectan esteroides, ¿qué es lo que se inyectan? Testosterona. Derivados de testosterona, y esto es porque la testosterona estimula el anabolismo, o sea, la reacción de síntesis de proteínas, y esto lleva a que aumente la masa muscular, ¿cierto? Entonces miren aquí algunas acciones de los andrógenos en el hombre. En cuanto a la determinación del sexo, hacen el desarrollo de los conductos mesonéfricos, desarrollo del seno urogenital hacia la próstata y el desarrollo de los genitales externos masculinos, el pene y el escroto. Intervienen en la espermatogénesis, ¿sí? Intervienen en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, el pene, la barba, el pelo en pecho, las axilas, etcétera, ¿cierto? Y sus efectos anabólicos, entonces, síntesis de proteína para aumento del tamaño muscular, crecimiento de los huesos, crecimiento de otros órganos, incluida la laringe. ¿Y esto qué nos dice? ¿Qué nos recuerda entonces esto, chicos? ¿Qué pasa entonces con las mujeres trans? La voz, profe, pues va a ser gruesa. Va a ser gruesa, ¿cierto? Una vez se han engrosado las cuerdas vocales, eso no tiene reversa. Tiene más reversa ya saben. Y tiene que ver con la eritropoyesis. Ojo, chicos, y esto es muy importante, los pacientes que le suplementamos testosterona o los pacientes que se están aplicando esteroides anabólicos
deben hacerse monitoreo del hemograma porque puede ser una causa de eritrocitosis, de un aumento exagerado de la masa de glóbulos rojos, y esto puede ser causa de trombosis. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, ese incremento de esa secreción de testosterona durante la pubertad va a ser necesario para el crecimiento de los órganos sexuales accesorios, principalmente las vesículas seminales y la próstata. La eliminación de los andrógenos en un paciente castrado, entonces va a causar atrofia de esos órganos. Entonces, esto explica por qué a algunos pacientes con cáncer de próstata refractario, o sea, pacientes con cáncer de próstata que recurre y recurre, les hacemos orquidectomía. ¿Sí saben qué es orquidectomía? La recesión de los testículos. Exactamente, le hacemos resección testicular bilateral y eso pues obviamente va a tumbar los niveles de andrógenos en ese individuo. Ahora, ¿qué pasará con el deseo sexual en ese individuo del que estamos hablando? Que le hicimos orquidectomía bilateral. Se va a perder. Exactamente. ¿Y qué pasará con la erección? Un poco va a haber. No va a haber erección, ¿cierto? Y si le hiciéramos solamente orquidectomía unilateral, ¿sería suficiente para prevenir el cáncer de próstata? Y para esterilizar a ese individuo, para dejarlo estéril. No, profe. No. Y eso es verdad. Un individuo con solo un testículo tiene la capacidad suficiente de mantener sus niveles de andrógenos en niveles normales y de producir espermatozoides en cantidad suficiente para embarazar a una mujer. Entonces, por eso se hace orquidectomía bilateral. Entonces, le quitamos los dos testículos. ¿Está claro? Bueno. Entonces, decíamos que los andrógenos van a estimular el crecimiento de la laringe, esto produce un agravamiento de la voz, van a favorecer la síntesis de hemoglobina, por eso es que los hombres tenemos en general hemoglobina más alta que las mujeres, además de que las mujeres tienen pérdidas mensuales, eso también les tumba la concentración de hemoglobina. Pero el efecto de los andrógenos sobre el crecimiento de los huesos es autolimitado, ¿cierto? ¿En qué sentido? En que eventualmente se van, además recuerden que, ¿cuál es el efector final del crecimiento óseo de los andrógenos? Es la osteoprogesterina. ¿La qué? No, hombre, nada. ¿Cuál es el efector final de los efectos de los testosterona sobre el cerebro? ¿No habías dicho eso? Por eso, estoy preguntando ahora en el cerebro. ¿Cuál es el efector final de los efectos de la testosterona sobre el cerebro? Ya lo mencionamos. Se convierte en estrógeno. Exactamente. ¿Cuál será el efector final de los efectos de la testosterona sobre el hueso? También que se va a convertir en Los estrógenos, efectivamente, los estrógenos, lo que quiere decir que en el hueso también hay aromatasa. Y al igual que en las mujeres, entonces esos estrógenos ya producidos a nivel local, entonces van a alargar y a osificar ese disco epifisiario hasta que llega un momento en el que se acaba. Simplemente que en los hombres es un proceso más lento y más largo en el tiempo. Por eso los hombres crecemos más en general que las mujeres. En las mujeres, como las concentraciones de estrógenos son tan altas, pues obviamente esos discos epifisiarios se cierran mucho más rápido. Y aunque los andrógenos, entonces veníamos diciendo que son el principal producto endocrino de los testículos, hay pruebas de que las células de Sertoli, las células de Leydig y las células espermáticas en desarrollo también tienen la capacidad de secretar estradiol. Además, se han encontrado receptores para estradiol en las células de Sertoli, las células de Leydig y en las células que revisten ese tracto reproductor masculino, por ejemplo, los conductillos eferentes y el epidídimo, y en los órganos sexuales accesorios, la próstata y las vesículas seminales. Incluso miren que se han localizado receptores de estrógeno en las células espermáticas en desarrollo, los espermatocitos primarios y las espermátides, de varias especies, incluido el ser humano. O sea que todavía no sabemos exactamente cómo, pero parece que sí hay una función de esos estrógenos en ese proceso de espermatogénesis, y de hecho han demostrado en ratones que les han dañado el receptor de estrógeno en estas células que son estériles. O sea que hay algún efecto ahí que no estamos seguros todavía cuál es.
También se ha visto que en los hombres con deficiencia congénita de aromatasa también son estériles y las células espermáticas en desarrollo contienen aromatasa para la producción de ese estrógeno, lo que indica que puede ayudar a regular ese microambiente a través de esta hormona. E incluso se ha demostrado que los espermatozoides maduros que ya van a través de la red testicular y de los conductillos eferentes tienen la capacidad de producir estradiol, ¿cierto? Pero esta capacidad va a ser abolida para cuando ya cuando están a la altura de la cola del epididimo ya no tienen esta capacidad. Y se ha visto que los conductillos eferentes tienen abundantes receptores de estrógenos. El estrógeno que llega a ellos ayuda a regular sus funciones, entre ellas, por ejemplo, la reabsorción de ese líquido testicular. O sea que miren que el estrógeno también tiene un papel importante ahí. Ese estradiol producido entonces localmente va a servir como un regulador paracrino y esta puede ser la causa de diversos efectos en los hombres que antes se creía eran los andrógenos. Entonces ya sabemos, por ejemplo, la importancia de esa conversión de estradiol ahí en el cerebro para el control de esa retroalimentación negativa. O sea que vea que todavía nos falta mucho por estudiar desde el punto de vista fisiológico de esos efectos estrogénicos en el aparato reproductor masculino. Lo que decíamos, esos estrógenos también van a intervenir. ¿Alguien iba a preguntar algo? Ok. Entonces miren cómo los estrógenos también van a intervenir en ese cierre o en ese sellado de los discos epifisiarios y se ha visto entonces que los hombres que no tienen aromatasa o que no tienen receptores de estrógeno mantienen sus placas epifisiarias y siguen creciendo más en el tiempo. O sea, tendrían alguna forma de gigantismo o algo así. Bueno, chicos, vamos a dejar hasta aquí y empezamos la próxima clase con esto de la regulación paracrina entre los compartimentos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Profe, una pregunta. Dime. Da igual de la clase anterior. Ay, no, profe. Venga, Gina, pregunte. Profe, en los hombres también se ve el mismo efecto de que ellos sean gorditos o no para comenzar la pubertad. No estoy seguro, Gina, pero yo supongo que también tiene que ver. Obviamente, para poder hacer desarrollo puberal masculino necesitamos de una masa de grasa importante para poder sacar esteroides sexuales y demás. Entonces, no estoy seguro, pero yo creería que sí. Yo sé que en las mujeres sí está demostrado, en los hombres me queda duda, pero yo pensaría que sí. De lo que me acuerdo, los hombres, o sea, como gorditos, o sea, se desarrollan muy, pero muy lento, creo que, o sea, de los recuerdos que tengo. Pues yo era flaquito y me demoré para desarrollarme. Yo empecé desarrollo puberal como a los 14. Y yo era muy flaquito. Toda la vida fui muy flaquito. Yo me engordé fue después de los 25 años. Pero no sé exactamente si en los hombres aplica igual. Yo pensaría que sí, pero no estoy seguro. Listo. Gracias. Ok, ¿alguna pregunta adicional? Es que me dijeron que al principio de clase no se escuchó cuando llamaste a lista que contesté. Sí, yo te anoté, pero no te preocupes. Bueno, ¿algo más? Bueno, chicos, no siendo más, entonces nos vemos la próxima clase. Feliz día. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Muchas chao. gracias.